Pues buenos días, vamos a empezar una nueva sesión del Madrid Aqua Energy Forum. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y lo que primero que me gustaría es presentarles al moderador que va a tener esta sesión, que es don Antonio Pérez Collar, que nos acompaña hoy. Él es el fundador de Chance and Choice, organización que está enfocada a asesorar y aconsejar en estrategia y creación de valor en el proceso hacia la transformación energética sostenible y renovable. Están ahora mismo viviendo ese proceso todas las empresas y, por tanto, es de gran importancia. Además, Antonio, tras 35 años de experiencia internacional en el sector de la energía en el perímetro del Grupo Repsol, en estos momentos colabora con diferentes consultorías, con diferentes empresas y firmas legales, tanto españolas como internacionales. Yo lo voy a dejar en sus manos y él se encarga de presentar al resto de nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo para estar aquí hoy a estas horas en este lugar estupendo, que espero que podamos celebrar más años después de esta sexta edición del Madrid Aqua Energy Forum. Tenemos un panel que no tengo que decir mucho, veis lo espectacular que es. Por cierto, también gracias a los 1.500 personas que nos están siguiendo por el streaming en este momento, ¿no? O sea que el tema es muy interesante. Sin más, vamos a hacer una presentación del equipo que se ha sentado hoy aquí conmigo, que son amigos y fantásticas personas y responsables de temas muy interesantes. El plan que hemos hablado es que cada uno de ellos tenga 5 minutos para dar una visión de lo que su compañía está manejando en este tema, de los temas que son de interés. Y después de eso vamos a entrar en una sesión de preguntas que intentaremos también que estén enfocadas en lo que está ocurriendo en este momento. Donde, por cierto, están ocurriendo muchas cosas. Hoy se está inaugurando el COP en Dubái, como sabéis todos. Esta misma semana, prácticamente ayer, se estaban anunciando en España la segunda edición de todos los temas de H2 pioneros y todas las adjudicaciones. En Europa estaban sacando la lista de proyectos de interés europeo donde aparecen todas las grandes redes troncales de hidroductos, no solo nuestro H2Med de Barcelona-Marsella o la conexión portuguesa, sino todas las conexiones a través de Francia, a través de Alemania, a través de Holanda. En todos los países hay cosas tan interesantes y curiosas como los proyectos de amonia en Bélgica, los proyectos de amonia en Alemania. Un proyecto, ya aparece la palabra LH2 con el hidrógeno líquido en la parte, creo que es en el puerto de Rotterdam. Es decir, esto empieza a moverse de una forma bastante profunda. Lo que hoy vamos a hacer es discutir con los expertos de las que están haciendo cosas y que tienen cosas en marcha en este momento, cómo es esta cosa. Y por cierto, a mí, ya que hemos conseguido que todo el mundo empiece a hablar de hidrógeno, a mí lo que me gusta es ya empezar a volver a hablar del origen de la historia. Esto empezó porque los eléctricos un día dijeron que había una electricidad verde. Y eso estuvo muy bien, y a partir de ahí se desarrollaron todos los proyectos de electricidad renovable. A partir de un momento determinado uno llega a la conclusión de que el reto es inmenso, infinito, y que solo la electrificación posiblemente no es suficiente para conseguir la descarbonización. Y en ese momento es cuando aparece el concepto de gases renovables, que es lo que en este momento va a completar ese proceso de descarbonización. Hablaremos no solo de hidrógeno renovable, sino que hablaremos también algo de gases renovables en este juego que es. Y para empezar el tema, empezamos directamente con Antonio Miranda, que es director de Bunkering de LNG en Naturgy, en gas natural comercializadora del grupo Naturgy. Antonio Miranda, aparte de ser de Valencia, que es un dato relevante, es ingeniero industrial, ha trabajado durante 24 años en el sector energético en gas natural Fenosa, que hoy Naturgy ya desde junio del 18,
Y en este tiempo ha desarrollado su carrera en diferentes áreas de la compañía, desde operaciones internacionales hasta la comercialización de electricidad y gas, primero en el mercado del retail, más tarde ya en grandes cuentas, y actualmente dirige la unidad de bunkering de LNG de gas natural comercializadora. Ha sido presidente del capítulo español de la Asociación de Ingenieros Energéticos, y ahí lo conoció en el congreso que se celebró en Valencia en abril, creo que fue en abril. Y en la actualidad es presidente, bueno, tiene aquí si entráis en LinkedIn veréis una serie de siglas, TREM, TREMPP, CTS, todo un recorrido de todas las comités y grupos de trabajo de bunkering donde está incluido, y además es profesor asociado en la Universidad Europea de Valencia. Yo creo que, Antonio, la pista es tuya y vamos siguiendo. Muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos, y lo primero, dar las gracias por haberme invitado a este congreso. Me ha encantado, nunca me había aproximado a la energía desde el punto de vista del binomio energía y agua, y yo creo que aprendí mucho en la sesión de ayer, y creo que el agua va a ser un factor clave en el desarrollo energético, en concreto de España, ¿no? Ya no hablo solo de la producción de hidrógeno, sino hablo de las necesidades que tenemos que cubrir con todas estas generaciones o estas técnicas de generación que estamos hablando. He traído un vídeo. Trata de un viaje, el viaje de Naturgy, multinacional energética con más de 175 años de vida, con presencia en más de 20 países y líder en gas y electricidad en España y Latinoamérica, con un único destino: crear un mundo mejor y más sostenible. Y para crear un mundo más sostenible, la descarbonización del transporte es clave. Por eso en Naturgy apoyamos a las empresas navieras al cumplimiento de sus objetivos medioambientales, contribuyendo a la reducción del índice de intensidad de carbono. Porque la movilidad sostenible es una de nuestras líneas de innovación, y lo demostramos a partir del desarrollo de soluciones vanguardistas, como el proyecto LNG on Wheels, una innovadora solución que facilita el suministro del gas natural y licuado, optimizando la logística de los camiones cisterna. O como el Direct Link, una solución integral patentada para la transferencia y bunkering de GNL de buque a tierra. O Seabunker, un simulador que facilitará la toma de decisiones sobre la configuración de bunkering de GNL y sus potenciales mejoras en la cadena del suministro de gas. O Fuelboss, una plataforma desarrollada por DNV que, con la ayuda y experiencia de Naturgy, incorporamos funcionalidades que dan soporte a las operaciones Track to Ship, o las operaciones con compensación de CO2 y muchas más acciones fruto del I+D+I de Naturgy. Nuestra compañía apuesta por España para el desarrollo de las operaciones de bunkering, por ser un enclave privilegiado tanto para las rutas de transporte marítimo como por el desarrollo de su infraestructura logística de GNL, siendo pioneros en la introducción de operaciones de bunkering Track to Ship en España. Gracias a datos como estos, el gas natural licuado es la solución energética actual óptima para promover la descarbonización del transporte marítimo y apostar por la innovación, el futuro y la sostenibilidad. Les invitamos a compartir este apasionante trayecto con nosotros, porque este viaje hacia el futuro no ha hecho más que empezar. Este vídeo puede no cubrir todas las expectativas de un foro como el que estamos, porque si os dais cuenta, en 3 minutos de vídeo solo he mencionado el hidrógeno durante 1 segundo. Este es un vídeo comercial que yo le pongo a mis clientes para introducir el GNL como una alternativa a los combustibles fósiles tradicionales. Antonio ha dicho una cosa muy grave, y es que el proceso de descarbonización no va a ser suficiente solo con la electrificación, sino que hace falta incorporar biocombustibles. Claro que Antonio lo tiene claro, y yo también soy un ferviente convencido de eso, pero la sociedad no está preparada para esa. Esto es una realidad.
nosotros vamos a seguir consumiendo gases durante mucho tiempo, porque hay tecnologías como, por ejemplo, el sector marítimo, que por cierto es el que nos abastece del 80 al 90% de todas las mercancías, es el más eficiente a la hora de transportar productos, precisamente por ese volumen de mercancías transportadas, va a tener que seguir utilizando combustibles y motores de combustión interna. Entonces, nos pone una tarea a todos nosotros de empezar la descarbonización en un proceso ambicioso pero progresivo. Y ese proceso ambicioso pero progresivo pasa por sustituir los fuelóleos pesados, los diésel, por ejemplo, GNL. GNL tiene muchas ventajas medioambientales. Lo primero es que elimina los óxidos nitrosos, las partículas de azufre las reduce un 95%, las partículas en suspensión también, y además reduce entre un 20 y un 30%, depende de la tecnología, de los motores de entre 2 y 4 tiempos, las emisiones de CO2, con lo cual ya hemos empezado el camino, ¿vale? Además hay otra cuestión importante, y es que toda la flota mundial, que alcanza casi los 100.000 barcos, está hoy por hoy propulsada por combustibles tradicionales, esas columnas de humo negro que vemos allá a los barcos. Bueno, pues es importante saber que si nos vamos al otro lado, en vez de mirar la velocidad, miramos la aceleración, veremos que la mitad de los barcos que se están pidiendo ahora ya van con combustibles alternativos. De ellos, la inmensa mayoría va con gas natural licuado. Pero hay otros combustibles. Está el amoníaco, que hemos comentado antes, está el hidrógeno, está el metanol y están los biocombustibles. Bueno, pues ahí estamos. Nosotros hace 2 años empezamos a analizar cómo tendríamos que trabajar para incorporar el hidrógeno y para incorporar los biocombustibles y el amoníaco como combustibles de propulsión de sistemas marinos. Barsila y MAN, que son las 2 principales ingenierías, ya están trabajando, ya empiezan a entregar estos motores. Primero empezará el amoníaco y luego vendrá ya el hidrógeno. El hidrógeno ya tenemos un barco, ¿vale? Pero bueno, digamos que empieza poco a poco, ¿vale? Los escenarios, es que no me gusta hablar de futuro, para eso tenemos aquí a muchos gurús. Yo os voy a hablar del presente, ¿vale? El presente es, y con esto acabo, es que claro, tú me has introducido, pero te olvidado decir que yo soy un apasionado de este tema, como todos los que estamos aquí sentados. Entonces, cuando tienes que sacar la varilla, nos la sacas y nos sientas. Pero voy dejando un minuto más para que os cuente que nosotros tenemos 8.6 billones de euros comprometidos en inversiones hacia el biometano y hacia el hidrógeno, más 4.1 gigaeuros para nosotros, otros billones de euros, para poner en adecuación de las redes. ¿Qué quiere decir? Que hoy ya estamos consumiendo biometano en nuestras casas, gracias a la planta Elena, estamos empezando a inyectar ya una molécula CH4 que la única particularidad que tiene es que su producción viene de residuos agrícolas. Claro, es mucha la particularidad, sin embargo las prestaciones son las mismas. Este es el camino que vemos nosotros para la introducción de los biocombustibles, no solo en el marítimo, sino, bueno, pues en otros sectores como el doméstico y el industrial. O sea, que empezaremos con la mezcla o blending que se conoce de porcentajes cada vez mayores de combustibles alternativos. Esto es lo que quería comentar. Siguiente es Luis Bortela. Luis Bortela es director de la unidad de hidrógeno de Grupo Frontera Clínica. También es industrial porque investiga Oviedo y ha desarrollado una parte de su carrera en ingeniería, donde ha participado en el desarrollo y diseño de múltiples proyectos del ámbito de energías renovables, gases especiales, economía circular, el ciclo integral del agua. Desde el año 2016, incorporado al grupo Grupo Frontera, tiene un de los promotores de la creación de la línea de negocio de Grupo Frontera Clínica, orientada a dar soluciones sostenibles a la industria, siendo actualmente el director de la unidad de hidrógeno de negocio. Muchas gracias, Antonio, Silvia, gracias por habernos invitado a la Fundación a estar en esta mesa y con estos ponentes de tan alto nivel. Gracias al público asistente. Voy a ser muy breve para poder introducir, sobre todo, que entendáis por qué está Duro Felguera Greentech sentado en esta mesa. Primero intentaré explicar brevemente qué es Duro Felguera Greentech y las experiencias que tenemos en este mundo de
hidrógeno y combustibles alternativos. Posiblemente al grupo Duro Felguera lo conocéis, pero insisto en que Duro Felguera es una empresa que tiene más de 160 años de historia, pues ha ido transformándose en el tiempo, diversas transformaciones, desde sus orígenes ya en el año 1858, pues diversas transformaciones, ¿no? Desde tener minas y producción de hierro, transformación del hierro, hemos hecho cambios a la producción de bienes de equipo, montajes industriales, empezamos ya en los años 80 más o menos en hacer EPCs, ha ido una continua evolución y bueno, pues ahora nos encontramos inmersos en una nueva revolución que es esta transformación hacia la descarbonización y las soluciones verdes, ¿no? Y como parte de, igual que se ha ido adaptando en el pasado, pues estamos actualmente también en plena adaptación. Duro Felguera es una empresa que es española, con sede en Asturias, pero con ámbito internacional y habiendo desarrollado proyectos pues en buena parte del mundo, ¿no? Dentro del grupo Duro Felguera sí quisiera explicaros que tenemos 5 líneas de negocio. Sobre todo lo que quiero intentar explicar es qué es la parte de la línea de negocio de GreenTech. Duro Felguera es una empresa EPC que está pues ha ejecutado muchos proyectos en el ámbito de la energía y lo sigue haciendo, ciclos combinados, instalaciones, ciclos combinados de gas, plantas de producción de energía térmica, biomasa, waste to energy y demás. Tenemos una línea de plantas industriales donde tenemos una larga experiencia, aparte del mining and handling, temas portuarios, manejo de graneles, apoyo a la minería, pues también, que yo creo que es la parte relevante, pues muchísima experiencia en el manejo de terminales de hidrocarburos y de productos petrolíferos. Entre ellos el ENG ha desarrollado multitud de terminales o varias terminales del ENG y también pues plantas de almacenamiento de amoníaco, bueno, terminales de almacenamiento de amoníaco y de cualquier otro tipo de hidrocarburos, y también con un taller de calderería pesada donde desarrollamos o fabricamos equipos de alta presión y gran dimensión, reactores de amoníaco, columnas de destilación, todo ello típicamente para la industria petroquímica. Y todo ello lo resalto porque tiene influencia en esta creación de Duro Felguera GreenTech. Son experiencias aprendidas, es un backup que tenemos detrás y que aprovechamos para aplicarlo en la nueva línea de negocio. Destacar que hay la tercera línea, y me salto la verde, la de servicios, es la parte de montaje industrial y operación y mantenimiento de plantas. Duro Felguera se distingue en alguna manera de otras empresas en el ámbito de EPC, que es fuerte en cuanto que tiene un servicio, una capacidad de montaje industrial propio. Llevamos muchos años haciendo montajes complejos, en paradas de refinería, en paradas de ámbitos industriales o grandes instalaciones complejas. Todo ello nos ha permitido estar bien posicionado, o hemos visto que en este mundo de la descarbonización podíamos aprovechar todas esas sinergias, todas esas experiencias para crear una línea dedicada que es Duro Felguera GreenTech. Nos focalizamos en dos partes. Vamos a ver una primera de ellas, pues en la ejecución de proyectos de energía renovable, fotovoltaica eólica, y la otra pues en lo que sería la producción de hidrógeno y combustibles sostenibles, básicamente. Bien, eso como introducción general de qué es Duro Felguera GreenTech. Nos vamos ahora a las experiencias, ¿no? Duro Felguera, si está aquí sentada en esta mesa, en buena parte es porque ya está ejecutando proyectos de hidrógeno y también de combustibles sostenibles. Todavía, obviamente, el mercado está arrancando, está en una fase en la que se han dado los primeros pasos. Hemos pasado de unos primeros proyectos piloto, que han sido, pues bueno, un poco el reflejo. Pues ya se ha dado el salto a que estén encima de la mesa y en ejecución varios proyectos ya industriales en ejecución, en formato EPC, no ya en formato de investigación más desarrollo, sino ya en formato industrial, donde realmente pues un contratista pues ejecuta esas plantas de producción con unos compromisos
de disponibilidad, de performance, bueno, como sería cualquier otra planta industrial en otro ámbito, pero que bueno, ya hemos llegado a ese punto. Todavía estamos en unas escalas relativamente menores, pero bueno, un poco el mensaje es ya se está caminando en este ámbito. En este caso se trata del proyecto Vitale en Alcázar de San Juan. Es un proyecto de 10 megas de electrólisis, que el objetivo es producir hidrógeno y comprimirlo hasta 400 bares para la carga de tube trailers, remolques donde se carga el gas de hidrógeno a presión, hasta 400 bares, y para poder distribuirlo a los consumidores en esos remolques. Bueno, son los primeros pasos en este mercadeo del hidrógeno hasta que realmente haya una red de distribución que permita hacerlo vía tubo y no vía camión, o la producción in situ en cada lugar, ¿no? Otro proyecto en el que Duro Felguera Greentech está en ejecución también un proyecto industrial dentro de una refinería en el sur de Europa. No puedo poner el nombre por temas de confidencialidad y demás, pero bueno, en este caso se trata de un proyecto de 2 megavatios, pero tiene la singularidad que lleva una integración completa dentro de la refinería. Es un proyecto brownfield, un proyecto que se ejecuta dentro de la refinería y para uso de ese hidrógeno en sustitución del hidrógeno gris que actualmente consume, pero con una plena integración de lo que es la planta de producción de electrólisis dentro de los sistemas de refinería, control, seguridad y demás, con los estándares típicos de una refinería. Por contar algunas otras experiencias que también estamos en ejecución, estamos también ejecutando otro proyecto en formato EPC en una planta industrial en España. En este caso, tampoco puedes ver el nombre, es lo que tiene estos temas de confidencialidad. Es una planta que tiene un tamaño reducido, estamos hablando en torno al Vega, pero que también es de producción y consumo tanto de hidrógeno como de oxígeno dentro de la instalación industrial. Con lo cual, también son pasos que se van dando y que un poco transmitimos que ya hemos salido de ese papel y estudio a una parte ya ejecutiva de proyecto en formato industrial, ¿no? También quisiera resaltar la cuarta referencia de proyectos en ejecución. En este caso todavía estamos en fase ingeniería, fase FID, en fase de diseño. Bueno, ya una fase, finalizando la fase de ingeniería y ya trabajando en lo que sería los costes de PC, en un contrato en el que tenemos pues un compromiso de ejecución de ingeniería y el EPC, el proyecto llave en mano, siempre y cuando se alcance la decisión final de inversión. En este caso es relevante porque se trataría de un proyecto de metanol renovable, estaríamos hablando de 30.000 toneladas año de metanol renovable, estamos hablando ya de potencias de electrólisis de en torno a 70 megas, y que bueno, van caminando, van dando sus pasos y también son experiencias relevantes. Hay mucho movimiento en este campo, pero bueno, en alguno de ellos pues ya vemos que están muy próximos ya a convertirse en realidad. Fuera de este formato de ejecución industrial de proyectos llave en mano, también estamos involucrados en otros proyectos como es el proyecto Bahía Offshore, proyecto de cadena valor que estamos ejecutando con otros 10 socios en el puerto de Santander. Un proyecto bueno que lo que se pretende ahí es producir hidrógeno y su transformación a amoníaco con la expectativa de que pueda ejecutarse esa isla o ese pequeño centro productivo, pequeño formato offshore. Es un proyecto cadena valor, es un proyecto en I+D, pero bueno, que también es, si lo quisiéramos resaltar, en este foro en el que estamos hablando de combustibles alternativos, ¿no? Y bueno, también hablando estando aquí en este foro de Aqua Energy, también resaltar el proyecto Mine to Hydrogen, un proyecto que estamos, en este caso nos hemos cambiado la gorra, nos hemos pasado de pecista a pequeño promotor. Es un proyecto de reducido tamaño en su primera fase, estamos hablando de en torno por debajo de los 5 megas, pero con aprovechamiento del agua de mina e integración de la producción de hidrógeno con un district heating con geotermia.
Entonces, ahí es donde vemos realmente que es un proyecto donde se combinan de varias formas, tanto por el uso del agua de mina como el aprovechamiento de ese agua de mina y su temperatura, que actualmente se está aprovechando para un district heating. ¿Cómo se puede mejorar ese district heating? Pues haciéndole esa sinergia o esa combinación con la producción de hidrógeno, pues llevando el conjunto a unos niveles de eficiencia pues superiores a los que sería un proyecto de producción aislado, ¿no? Y también una forma de recuperar entornos industriales fuera de uso, se trataría de un entorno minero cerrado, que bueno, se le está dando una segunda vida tanto por el tema del district heating como por el tema de esta producción de hidrógeno. Bueno, ahí tendríamos una infografía de este proyecto. Lo estamos haciendo en colaboración, en este caso, con UNOSA, Nortegas y ALSA como consumidor. Y bueno, simplemente por acabar de reflejar dentro de los combustibles, pues las experiencias de Duro Felguera en el almacenamiento de hidrógeno históricamente, en su caso cuando se hicieron esas esferas de almacenamiento y demás, pues son gris, pero bueno, esa tecnología la tenemos en casa para aplicarla a esos mismos combustibles renovables, ¿no? Estamos hablando de la esfera más grande de Europa de amoníaco presurizado, o un tanque refrigerado de amoníaco en Turkmenistán, o el hecho de haber estado participando en todas las componentes que son necesarias en muchos casos para esta producción de estos combustibles renovables, ¿no? Como la estación de captura de CO2 o bueno, pues las sinergias que tiene con el mundo del LNG, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Nuestra tercera introducción es Miguel Rodríguez, gerente senior de desarrollo de hidrógeno en Repsol. Miguel es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA de la Business School y la Universidad de Madrid. Y lleva trabajando más de 15 años en el sector del hidrógeno renovable y ha participado en más de 25 proyectos relacionados con este campo. Su carrera profesional se ha estudiado en la IEMA, FRV y actualmente trabaja en Aparte de todo esto, Maribel es una de las personas más respetadas en el sector del hidrógeno y más conocidas en el sector del hidrógeno, y es la persona a la que yo le debo todo el conocimiento del hidrógeno, porque se la tenía enseñado desde llevar las vainas allá por 2017, nada más que hay cosas que Maribel nunca dice, nunca presume, nunca habla de ellas, pero por ejemplo como parte del comité de asesores de Naciones Unidas, todo el tema de hidrógeno, la Agencia Internacional de Energía, bastante interesante. Cuando queréis saber algo relacionado con el tema de hidrógeno, pues Antonio, muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor estar aquí con vosotros. Muchas gracias a la organización por contar con Repsol. Y yo, como es en 4 minutos y tampoco quiero contaros todo lo que estamos haciendo en Repsol, voy a ser muy concisa. Repsol ya le conocéis, sabemos de dónde partimos. Partimos de combustibles fósiles. Partimos desde el firme compromiso de en 2050 ser neto cero en emisiones. Ojo, aquí hay un montón de deberes por hacer para que esto pase y sea una realidad. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues ya lo ha dicho Antonio antes, o sea, hay que descarbonizar y no solamente es con hidrógeno, pues hay que electrificar, hay que ahorrar energía, hay que ser más eficientes, hay que pensar también en combustibles renovables, hay que hacer muchas cosas y hay que pensar también en energía renovable. Pues aquí, por daros unos números y no aburrir, para 2030, estos objetivos que a 2050 es como quedan muy lejos y como no los materialices en algo del presente para tener un futuro, yo ahí sí que voy a hablar del futuro, pues no quedan en nada, quedan en números en una presentación, pero realmente no quedan en un compromiso firme. Repsol sí que estamos trabajando ya para 2030 tener 20 gigavatios de renovables, 2 millones de toneladas de combustibles renovables puestos en el mercado y cerca también de 2 gigavatios equivalentes de electrolizadores. Volviendo a la parte del hidrógeno,
Esto lo hemos materializado en una estrategia en 2 fases. Ahora mismo ya estamos trabajando pues con permisología, con proyectos reales y concretos. En la primera fase, apalancado en el consumo que nosotros tenemos, pues por daros unos números, en España se consumen cerca de 500.000 toneladas de hidrógeno y Repsol consume 360.000 toneladas, con lo cual consume el 60% del hidrógeno que a día de hoy ya tiene un mercado, ¿vale? Con lo cual aquí, en esta primera fase, Repsol tiene también un compromiso de esa transformación. Podemos apalancarnos de que no tenemos que crear un mercado nuevo adicional para empezar a trabajar con hidrógeno renovable. Con lo cual, nosotros ya estamos activamente con proyectos del rango de 100 megavatios, 150 megavatios asociados en nuestros complejos industriales, en una alta fase de desarrollo, ¿vale? Muy cercanos a este FID, para poder llegar a estos 1,92 gigavatios de operación para el 2030. Sinceramente, esto no está siendo un camino fácil. Esto no es algo que en una presentación es muy fácil contarlo y parece que esto está todo hecho, y la realidad es que no. Fijaos que para Repsol podríamos decir tenemos un camino ya preferente porque ya tenemos ese mercado, y la realidad es que no es fácil. Quedan muchos retos por el camino, ahora los comentaremos en la mesa, pero sí que queremos que esto pase. O sea, la realidad es que la descarbonización, si hacemos un número, y ahora mencionabas también la COP, en la COP ayer se publicó un informe que se decía que para llegar al reto del 1,5 emisiones para el 2050, teníamos que estar en 2030 reduciendo un 43% de las emisiones respecto al 1990. Si se cumplen todos los planes, vamos a llegar a un 2%. Con lo cual, estamos bastante alejados de la realidad. Y para que esto pase, no es un compromiso de una empresa, como Repsol, como Naturgy, como las empresas que están aquí, sino que tiene que ser un compromiso de todos. Esto tiene que ser posible hacerlo, tiene que tener una sostenibilidad y tiene que tener un modelo de negocio detrás para que esto no quede en una oportunidad de subvenciones, se hacen proyectos y luego no calan y se destruyen. Nosotros en Repsol, la molécula de hidrógeno además tiene un valor añadido también para este futuro del que hablamos que queremos estar. No solamente cambiar el hidrógeno gris que ahora utilizamos en el proceso de refino, sino también fuente de estas moléculas renovables del futuro, que al final sería con un CO2 capturado, de tal manera que sea neutro en emisiones, lo que capturas es lo que tú luego vuelves a emitir, y con un hidrógeno renovable. Con lo cual el hidrógeno juega un papel central en esa estrategia de descarbonización, sea por uso directo, sea como materia prima en el proceso de refino y sea como estos otros combustibles renovables que agilizarán esa descarbonización, por ejemplo en el sector marítimo, que para contar con barcos, grandes ferries comerciales que puedan utilizar el hidrógeno en uso directo, pues todavía vamos a tener que esperar unos años. Y como no queremos esperar, porque estamos en una urgencia climática, bueno, pues ahí es donde juega un papel fundamental estos combustibles renovables. Como ya decía, en esta primera fase estamos muy centrados en la península ibérica, pero ya empezando a despegar, aprovechando el valor añadido que supone el crear hidrógeno renovable, aprovechando esas energías renovables más competitivas en otros países. Y ya estamos trabajando, bueno, pues en distintos proyectos, en una fase, pues en este caso más inmadura, en otras geografías donde Repsol tiene presencia. Aquí recordar que Repsol está ahora mismo presente en 33 países. Como esto no lo podemos hacer solos y el mensaje de fondo es esto, nadie puede ir solo, ni las empresas solas, ni la administración pública sola, esto es una cooperación público-privada, para de alguna manera aprovechar este momento de oportunidad en que contamos con estos fondos europeos y que contamos con esta posibilidad de impulsar este despegue del hidrógeno renovable, hemos creado el consorcio SAIN, con el objetivo de poner en común toda la cadena de valor para que sea más fácil de alguna manera, bueno, pues hacer realidad esos proyectos. Y poco más. Muchas gracias. Muy bien, Maribel. Ha aparecido una palabra de la que luego hablaremos seguramente bastante, que se llama colaboración. O sea, modelos colaborativos versus modelos competitivos es crítico para desarrollar un nuevo sistema como este. Nuestro siguiente ponente es Javier Plaza.
director de operación comercial de hidrógeno verde en Iberdrola. Veis que no hemos tenido miedo de poner y mezclar distintas visiones, electrificación, descarbonización, todo esto. La gente viene y habla con total tranquilidad aquí siempre, ¿no? Javier es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alcalá y máster en Business Science por la Universidad Nacional de Gales. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector de la energía, comenzando hace 20 años en el desarrollo de proyectos integrados de gas natural licuado y siendo responsable de la operación y logística marítima de plantas de licuación y regasificación en Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Perú, México, Reino Unido, Países Bajos y España. Y posteriormente ha trabajado como trader de gas y en los mercados internacionales y europeos, tanto en Madrid como en Londres, donde me lo robaron la primera vez. Y desde hace 3 años está a cargo de la operación comercial de las plantas de hidrógeno verde Iberdrola, teniendo bajo su responsabilidad asegurar la rentabilidad de las mismas, lo cual no es menor, así como la negociación con nuevos clientes y el desarrollo de nuevos proyectos. Y aparte un gran amigo. Todo tuyo. Muy buenos días a todos. Bueno, Antonio no tiene que leer el currículum porque se lo sabe, porque la mitad se lo debo a él. Gran jefe, gran maestro y amigo. Así que nada, pues encantado de coincidir otra vez contigo. Y nada, yo venía a contaros un poco la experiencia nuestra de Iberdrola, ¿no? Lo de asegurar la rentabilidad, la verdad es que, bueno, no me han echado, o sea, que sabéis que la cosa no va tan mal, ¿no? Y venía a contaros un poco nuestra experiencia. La estrategia, lo hemos comentado, ¿no? Las intervenciones anteriores se ha venido hablando de que el hidrógeno no es la panacea para todo. Parece que estamos viendo anuncios, ¿no? El hidrógeno soluciona todo, casi hasta te saca el perro a pasear, es una maravilla. Bueno, el hidrógeno es un complemento. El hidrógeno es lo que nos va a permitir llegar al último kilómetro. El hidrógeno es el complemento de una estrategia que es descarbonizar, sobre todo utilizando las fuentes de energía renovables que ya son tradicionales, por así decirlo. Hay algunos sectores en los cuales esa descarbonización con la eólica, con la solar, etcétera, no es posible y entonces donde tenemos que encontrar otra solución. Ahí es donde entra el hidrógeno. Ese 15, 20% que de otra manera no llegaríamos a descarbonizar, ahí es donde lo vemos. Hay otras soluciones mejores que el hidrógeno para otros problemas. Tenemos que entrar el hidrógeno donde es necesario y donde otras soluciones, como digo, más tradicionales no han llegado, ¿no? ¿Dónde lo vemos? Bueno, pues en el tema del transporte, por ejemplo, ahora lo veremos posteriormente, tema del petroquímico, ¿no? Lo ha comentado Repsol, fertilizantes, procesos intensivos de calor, ahí es donde tenemos que empezar. Y dentro de esos sectores, lo mejor es empezar por sustituir el hidrógeno que ya se está consumiendo. Ese 500.000 de toneladas, ¿no? de hidrógeno gris que está consumiendo en España, empecemos por ahí y poco a poco iremos avanzando a medida que la tecnología vaya madurando, ¿no? Fruto de esa estrategia, pues aquí tenemos estas dos criaturillas que yo, esto para mí es como enseñar las fotos de mis hijos, ¿no? Pero no tan guapos como mis hijos, pero bueno, aún así, como que hace ilusión, da cierto orgullo enseñarlas porque son dos realidades que ya tenemos y que son fruto de esa estrategia que os he comentado, ¿no? Por un lado, una planta de movilidad, que es la de Barcelona, es una planta en la cual estamos suministrando ya a día de hoy autobuses urbanos en la ciudad de Barcelona. Si veis por la línea X10, creo que es, ahí en la zona de la Diagonal, os podéis montar un autobús de hidrógeno y es una maravilla. No vuelan, yo pensaba que sería una cosa más futurista, pero bueno, son bastante chulos. Y la otra planta de 20 megavatios la tenemos en Puerto Llano, ¿no? Y es esa otra línea estratégica, la de los fertilizantes, la de sustituir hidrógeno gris por hidrógeno verde. Me gustaría hablaros un poquito de estas dos plantas. Aquí es la de Barcelona, son 2,5 megavatios. Nuestra estrategia está clara en el sentido de el tamaño, de la escala de los proyectos. Esto es una tecnología inmadura, es una tecnología nueva. Tenemos que aprender, todos tenemos que aprender. No solamente se trata de colaborar mucho con clientes, con fabricantes de electrolizadores, etcétera, etcétera, sino también vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar con una planta pequeñita, 2,5 megavatios. La siguiente, hablaremos de 20. Y ya después hablaremos de 200 o de 200.000 o de lo que sea. Pero experimentos vamos a hacerlos con gaseosa. Aprendamos aquí. Esta planta para nosotros es crítica porque ha sido nuestra pequeña academia del hidrógeno. Aquí nuestra gente de operación y mantenimiento se ha bregado, se ha curtido, ha aprendido muchas cosas, la gente de ingeniería también, y nos ha permitido dar los siguientes pasos sabiendo lo que hacíamos, ¿no? Esta planta, básicamente, a día de hoy tenemos 8 autobuses ya funcionando. El año que viene, la empresa municipal de transportes se ha comprometido, ya está publicado la licitación, a meter hasta 46 autobuses. Seguiremos aumentando poco a poco y llegaremos pues hasta unos 150 más o menos que se suministrarán desde aquí. Aquí lo veis, esto es como a una gasolinera de toda la vida con sus surtidores. Lo que pasa es que la novedad que tiene es que detrás de ese muro estamos produciendo hidrógeno verde, hidrógeno
con nuestro portfolio de energía renovable. Es una planta que está ubicada en una zona muy interesante, que es la zona franca de Barcelona, lo cual nos coloca pues, en el centro de uno de los mayores potenciales centros de consumo de España, ¿no? Tenemos el puerto justo enfrente, tenemos a los taxistas de Barcelona interesados, tenemos empresas de la zona que están preguntando, que están mirando, varios proyectos. Quiero decir que esta planta tiene también la importancia de que es el primer granito de arena que ponemos en Barcelona para poder expandirnos, ¿no? En principio somos capaces de dar unas 400 toneladas al año. La planta está preparada para irse expandiendo, porque esa es nuestra idea. Y en movilidad, el hidrógeno, bueno, nosotros claro, obviamente en Iberdrola apostamos por la movilidad eléctrica, pero sí que entendemos que para movilidad pesada hay clientes que tienen unas ciertas necesidades. El hidrógeno te da una autonomía para un autobús urbano de 2 días. En 5 o 10 minutos has repostado el autobús y puedes estar 2 días dando vueltas por Barcelona, no necesitas parar. Si tienes un taxi y necesitas que el taxi esté continuamente funcionando para seguir ganando dinero, igual con 3-4 minutos de repostaje el taxi puede estar 2 o 3 días dando vueltas. La autonomía, los tiempos de recarga, bueno, pues aquí es donde el hidrógeno para esa movilidad puede ser muy interesante. La otra planta, bueno, aprendimos con la de 2,5 megavatios, vamos al siguiente paso, Puertollano. Esta planta es fruto de una alianza que tenemos con Fertiberia. Fertiberia produce fertilizantes, Fertiberia está viendo hacia dónde va su mercado, tanto en cuanto a restricciones legales como la petición de los clientes. Bueno, pues vamos a comenzar una alianza. Con Fertiberia queremos llegar a 800 megavatios, pero igual, misma estrategia. Empecemos por 20, vamos a probar, que el cliente esté contento, que pueda vender su fertilizante verde, que nosotros lo podamos producir en condiciones sin ningún problema. Y vamos a ir avanzando. Esta planta de 20 megavatios está siendo una realidad y está siendo un éxito. Ya estamos hablando para las siguientes. La siguiente, Palos La Frontera, otro centro de consumo de Fertiberia. Ya vamos a 200 megavatios. Vamos a ir creciendo a medida que nos sintamos, ¿no?, cada vez más cómodos. Esta planta es una planta casi académica, ¿no? Cuando uno estudia cómo es el hidrógeno, pues esta es la planta típica, ¿no?, del modelo de negocio. Tiene una fotovoltaica que está a 3-4 kilómetros en línea recta del consumo, 100 megavatios, 35 están dedicados, por lo tanto es un autoconsumo, lo cual es bastante eficiente porque no tienes que entrar por la red y pagar los peajes. Y es una planta además que tiene una tecnología de producción con electrolizadores PEM de membrana. Estos electrolizadores son absolutamente ágiles y flexibles. Puedes subir, bajar la carga en cuestión de segundos. Es decir, tienes una fotovoltaica, que ya sabemos cómo funciona la fotovoltaica, con sus picos y sus valles y sus nubes que pasan por allí. Bueno, pues esta planta se adapta a la perfección. Esto lo que nos permite es darle al cliente pues continuamente lo que necesitan. Aquí es un poquito lo que es la planta. Ya os digo, la planta lleva ya 1 año funcionando. Bueno, pues estamos bastante satisfechos con el resultado. Es una planta en la cual lo que hacemos básicamente es coger esa energía solar, vamos produciendo a medida que tenemos energía solar, lo almacenamos en los tanques para el cliente irle dando un flujo continuo de ese hidrógeno, con lo cual ellos pueden producir fertilizante verde. También la planta que tenga la fotovoltaica asociada puede comprar energía de red, de manera que si en un momento Fertiberia tiene una necesidad específica en el cortísimo plazo, podemos arrancar por las noches y darle ese hidrógeno. Por tanto, es una planta muy flexible. Por no extenderme mucho más, el hidrógeno, ya vemos que lo tenemos más o menos controlado, no diría dominado, pero bueno, ya empezamos a ser amigos, el hidrógeno y nosotros. El siguiente paso, pues los derivados del hidrógeno, el amoníaco, el metanol, el acero verde. Ese es el siguiente paso, seguir avanzando en la cadena de valor y ser capaz de llegar un pasito más hacia el cliente final. Fruto de esa estrategia, pues os comento simplemente pues un par de proyectos de los muchos que tenemos en cartera y que van en línea con lo que se ha venido comentando aquí en esta mesa, ¿no? El tema de la petroquímica. Bueno, pues tenemos una alianza con BP, la refinería de Castellón. Estamos ya, de hecho, yo las ojeras es por haber estado negociando con BP los últimos 2 días, horas y horas los contratos. Bueno, pues en Castellón estamos hablando de 25 megavatios de electrolizador para sustituir ese hidrógeno gris por verde. Y en el tema de los derivados, pues os comento el proyecto de Green Mega, que con ese nombre os podéis imaginar más o menos por dónde puede estar situado, en el cual vamos a trabajar con el metanol. Capturamos CO2, producimos hidrógeno, producimos ese metanol y lo distribuimos por toda Europa. Son 2 proyectos que, bueno, pues ya tienen la financiación solucionada, tienen el cliente ya fijado con contratos de largo plazo, que es evidentemente muy importante para asegurar la rentabilidad y bueno, pues van a ir para adelante los próximos años. Estamos hablando de 2025, 2028, tenemos unos cuantos más pequeñitos viendo, que no os quiero aburrir con todos los proyectos, pero digamos que nosotros estamos en un momento en el cual ya hemos visto que el hidrógeno
verde no muerde o no muerde demasiado. Ya hemos aprendido a gestionarlo, hemos aprendido a manejarlo, ya hablaremos un poco de la experiencia, y una vez vemos cuál es la realidad de los números, pues nos sentimos con mucha energía y con muchas ganas para seguir adelante. Y muchas gracias. Muchas gracias también a Javier. Y vamos con nuestro último ponente de hoy, donde además estoy personalmente involucrado también, que es el Clúster Bahía 2030, el nuevo Valle del Hidrógeno de la provincia de Alicante. Román Dato es director en FEMPA, la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante, y nuestro nuevo director de innovación en Bahía 2030. Román es ingeniero técnico industrial, es el coordinador de innovación en FEMPA y director de innovación de Bahía 2030, y buscando la optimización de los procesos para potenciar la competitividad empresarial, dedicado al impulso del hidrógeno verde para transformar la industria y la sociedad, y asesora a industrias en el mejor aprovechamiento de la energía y las soluciones renovables, ayudando a construir un futuro sostenible. Aparte de todo esto, Román es el mayor entusiasta que conozco yo del hidrógeno. Y es el origen y el nacimiento de haber movilizado el proyecto desde junio. O sea, yo creo que es récord absoluto que en junio empiece a hablarse de un valle del hidrógeno en la provincia de Alicante, que ahora os contará. Agradezco además la presencia aquí. Tenemos a Armando, que es el director general de Bahía 2030. Han llegado los dos en el AVE esta mañana y luego nos volveremos juntos a Alicante. Román, todo es tuyo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a Silvia y a Aquanergy por invitarme. Como ha comentado Antonio, Bahía tiene días de vida, porque la Junta Constitutiva fue el pasado 8 de noviembre y desde que empezamos con las primeras reuniones, que fueron la primera reunión que tuvimos en Alicante desde FEMPA con Armando, fue una reunión informal en la que hablamos un poco de cosas de hidrógeno que se podían hacer, porque en FEMPA yo me estaba moviendo con cosas, yo hablaba de mi libro Todos los sitios a los que iba. Nos presentó Antonio, ya tuvimos ahí una primera reunión interesante, que se dieron temas curiosos, y la tercera reunión que tuvimos en FEMPA ya empezó a venir empresas, empezó aquello a crecer, a crearse cierto, que es lo bueno que ha tenido Bahía, esta asociación Bahía. Las empresas que estaban viniendo tenían curiosidad por el hidrógeno y veían la necesidad o el futuro con hidrógeno venían más o menos posible. El objetivo que tiene Bahía se basa en tres cosas principalmente. Uno, dar formación a la gente, divulgar lo que es el hidrógeno, porque yo, el año que estuve anterior desde FEMPA hablando del hidrógeno, mucha gente cuando le hablaba del hidrógeno, pues siempre pensaban que si el hidrógeno tenía que mezclarlo con algo, que si solamente en amoníaco, que si el metanol, que el hidrógeno que si era peligrosísimo, los famosos Zeppelin todos los días, tengo que dar explicaciones de por qué, qué es lo que pasó ahí realmente. Y de hecho, yo se lo he comentado que yo he llegado a cambiar mi lenguaje, en lugar de decir pila de combustible, yo digo celda de combustible o fuel cell. Porque cuando digo pila de combustible, la gente me habla de una pila que se mete hidrógeno y sale electricidad como si fuese una batería de litio. Y digo, hay que cambiar lenguaje. Hay que facilitar las cosas. Y además, otra cosa que vimos en la provincia de Alicante, una particularidad, es que toda la comunidad valenciana es la única provincia que no tiene ningún proyecto relevante de hidrógeno, que está rodeada de proyectos de hidrógeno, tanto en Murcia, Ciudad Real, Castellón, Valencia, y en Alicante no teníamos absolutamente nada. Víamos que también había que impulsar un poco el proyecto de hidrógeno de Alicante, teniendo en cuenta que pasaba por allí el producto, iba a pasar por casa. Y otra cosa que tiene Alicante de particularidad, que no hay ninguna gran empresa impulsando esta asociación. Son necesidades de grupos empresariales que hay en Alicante y de empresas las que lo están impulsando con la intención de aprovecharse y entre todos colaborar para conseguir generar proyectos pilotos a lo largo de la provincia de Alicante para crear una malla de distribución de hidrógeno que todos nos podamos beneficiar.
Lo siguiente, ya me he liado. Lo siguiente que queremos hacer con el tema de Bahía es precisamente buscar esos nichos de consumo dentro de la provincia para conseguir que luego dentro de esos grupos o regiones en los que se vea una posibilidad de consumo de hidrógeno, juntar a empresas, hacer que colaboren para crear una planta de hidrógeno y que todos se puedan abastecer de ese punto. Y la siguiente parte es, cuando localicemos esos proyectos posibles, es asesorarles, ayudarles a conseguir financiación, conseguir trabajar con partners que son necesarios. El hidrógeno sin la colaboración de todos no sale para dar. O sea, es muy difícil que se transforme una economía que está basada básicamente en el petróleo y en combustibles fósiles, pasar al hidrógeno de un día para otro, si no se hace una colaboración entre todos y trabajamos conjuntamente. Y es lo que pretendemos desde Bahía, divulgar, buscar nichos de mercado para ese hidrógeno y fomentar esas instalaciones de hidrógeno dentro de la provincia de Alicante. No tengo más diapositivas porque Bahía tiene tan poca vida que no da tiempo. No voy a poner más slides ni nada para contar más batallas. Pero que lo importante de Bahía es que ha nacido para crear valor de hidrógeno dentro de la provincia de Alicante y que las empresas de Alicante se involucren en el proyecto de generación de hidrógeno y de crear una red de hidrógeno dentro de la provincia. Y ya estaría. Para entender la magnitud de la única diapositiva, todavía no hemos tenido la primera reunión de la Junta Directiva que está programada para este mes de diciembre y entonces no se podía poner una sola diapositiva que antes no hubiera visto la Junta Directiva, lógicamente, ¿no? Pero el tema se está moviendo. Hablaremos algo más en las preguntas seguramente. Vamos a empezar. Muchas gracias a todos. La verdad es que habéis dejado mucha información muy importante de cómo esto se está moviendo. Vamos a empezar una ronda de preguntas. Tenemos hasta la hora del café, en principio, o sea que no hay que preocuparse de que nos vamos a relajar todos. Lo que iba a sugerir, yo quiero empezar por lanzarle una preguntita a cada uno de ellos para que no se me escape. Y luego os damos paso para que vosotros podáis. Yo creo que hay muchos temas y muchas cuestiones que se pueden plantear de todo tipo. Incluso tengo a Fernando por ahí que seguro que hace alguna pregunta inapropiada. Con lo cual es bueno que movamos esto. Vamos a empezar por Antonio, porque cuando estábamos hablando precisamente del tema de gases renovables has entrado al tema como un camión y me parece que es muy relevante. O sea, ahí aparece el tema. Yo creo que todo este proceso es un proceso de muchas cosas funcionando al mismo tiempo con un esquema de tiempos que tiene mucho valor. Ayer, por ejemplo, Fernando hacía un resumen de las jornadas de ayer donde dijo una cosa que me pareció importantísima. En todas las intervenciones que oímos de la administración nunca utilizó la palabra tiempos. Y, sin embargo, en las intervenciones de las empresas no hubo una empresa que no dijera los tiempos. Entonces hay una desconexión entre la gestión de tiempo que tiene la visión en la administración y la visión en las empresas, posiblemente. Aquí puede pasar algo parecido y en este proceso que va a ir en paralelo de muchas cosas, temas como si el blending de los gases renovables en el biometano no es un tema que se cuestione porque es gas natural y directamente se inyecta en las redes, aunque se puede licuar también, lo cual es una cuestión de nuevo discutible. Pues dice, si yo tengo gas natural ya licuado en unos tanques y es mío y tengo unas garantías de origen, unos certificados de sostenibilidad verdes, ¿por qué no se los puedo aplicar directamente a mi gas licuado que está en el tanque? Exactamente igual que en el mundo eléctrico, cuando tengo un certificado verde, está aplicado a la energía que está yendo por la red, que puede venir en Alemania el 60% de carbón. O sea, el tema es que nos queda todavía un recorrido interesante a nivel de normativas, a niveles de regulación. Yo digo que este sistema funciona por collejas, o sea, la forma fina de decirlo es pruebas de ensayo y error. Decido una normativa, una cosa, veo que no pita, la
la adapto, la actualizo, entonces nos vamos moviendo. Y eso genera algunos temblores en el sistema que son relevantes. Entonces, Antonio, la primera pregunta era ¿qué ventajas ves que tienen los gases de origen biológico frente a otros combustibles alternativos, directamente? Bueno, directamente, pero voy a hacer un pequeño comentario y voy a felicitar a la mesa. Tú le has dicho que había una mesa de mucho nivel. Yo creo que hoy la sala, y no sé si luego con Maribel tendremos un pequeño roce. Maribel decía, Antonio no quiere hablar del futuro. No, claro, porque con una mesa como esta no hace falta hablar del futuro. O sea, cuando viene empresas como Repsol, Iberdrola, Naturgy, Duro-Fegra, y dice que ya tienen proyectos que están funcionando, que estamos invirtiendo millones de euros y que ya están produciendo hidrógeno, que ya estamos produciendo biocombustibles, estamos hablando de realidades, ¿no? Y luego, claro, uno tenemos nuestro proyecto y tenemos nuestras ambiciones. Javier mencionaba, para mí, una palabra que es clave, que es la demanda, ¿no? Y yo creo que Bahía pues tiene mucha importancia ahí, ¿no? O sea, localizar la demanda, los posibles off-takers que vayan a hacer buenas estas inversiones, es lo que va a permitir que al final, en mecanismos de mercado como nos manejamos todos, porque a la administración hay que darle sus tareas, pero también sería un poco naif, ¿no? Un poco mezquino o pretencioso, mejor dicho, el pensar que ellos nos van a solucionar los problemas, ¿no? Nosotros tenemos muchos proyectos encima de la mesa y ahora hay que ver cuáles de ellos se hacen rentables per se. Y ahí el biometano, por ejemplo, los biocombustibles tienen un camino muy fácil. Mirad, pongámonos en situación. Ayer oíamos hablar Chile con una riqueza en minerales, un Producto Interior Bruto industrial del 30%. Nosotros, en cuanto a recursos fósiles, no tenemos. O sea, nosotros tenemos sol y tenemos viento, pero si empezamos a rascar en las minas no salen rentables. Si buscamos gas natural no vamos a encontrar ni petróleo ni uranio. Y a pesar de eso, hemos desarrollado una infraestructura gasista que en tiempos de guerra como los que estamos viviendo, somos capaces de suministrar gas al resto de Europa, incluso a África, a Marruecos. Es que esto hay que subrayarlo, quiero decirte que aquí hemos hecho los deberes muy bien en algunos casos y esto no se queda en esta mesa. Esto es lo que hace que cuando un amigo tuyo que te conoce te dice, Antonio, ¿y vamos a pasar carestía? ¿Vamos a tener que limitar nuestro consumo de gas este invierno? Tú le puedes decir, pues no. ¿Y el gas va a estar caro? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque los mercados son internacionales, sí, pero el suministro lo tenemos garantizado, ¿vale? Bien, pues nosotros lo que hemos hecho es, nosotros estamos ya en 60 proyectos, esa demanda de gas existe y además existe la inquietud por descarbonizarlo y se puede descarbonizar el gas si utilizamos los residuos de la seda, los residuos forestales, los residuos agrícolas o incluso pues ganaderías porcinas, como es el caso. Ahora mismo estamos ya inyectando y voy a decir la cifra y esto cada día sube. Es una historia un poco agridulce, porque España tiene el tercer potencial en Europa para producir biometano y, sin embargo, hace un año teníamos solamente dos plantas inyectando, ¿vale? Ahora estamos ya cerca de las 10 plantas, nosotros tenemos 60 proyectos y además son proyectos deslocalizados, proyectos que van a generar muchos miles de puestos de trabajo y que además van a permitir recuperar zonas, bueno, ¿cómo se dice? Pobladamente desfavorecidas. Bueno, pero vamos a ver, que es una distribución muy distribuida. La naturaleza y el empeño en que yo hable de los biocombustibles como una transición hacia la descarbonización es precisamente por eso, porque nosotros, gracias a toda la infraestructura de la que ya gozamos, pensar que nosotros hemos llegado a tener 7 de las 17. O sea, es un porcentaje elevado de plantas de importación de GNL, por eso estamos exportando un producto que no tenemos. Bueno, pues toda esa infraestructura va a ser la que aprovechemos para incorporar todos estos gases renovables, empezando por el biometano y por el hidrógeno en los blendings que ya he comentado. Por eso es mi interés en desagregar o en disasociar el concepto de electrificación y descarbonización. Creo que todos hemos hablado de que hay un hueco importante para los gases renovables y el biometano tiene su hueco ahí. Sí, y en ese sentido es rigurosamente exacto que el disponer de la infraestructura que tenemos, o sea, el papel que puede jugar España en este momento y que está jugando ya, es que
Y yo creo que Antonio lo ha clavado muy bien. Estamos hablando de hechos reales ahora mismo, de realidades ya. Esas realidades tienen distintos tamaños. Hay escalas industriales pequeñas, por lo que está arrancando Bahía, pero tiene potencialidades para ser el eslabón inicial de una cadena mucho más larga. O sea, uno de los temas que tenemos, uno de los socios que tenemos en Bahía es la Federación de Transporte FETRAMA, y hay camiones que están saliendo de Almería y llegan hasta Polonia. No puedes poner una hidrogenera en no sé qué sitio y pretender que el camionero que se compre camiones de hidrógeno, porque lo que le tienes que poner son hidrogeneras desde Almería hasta Polonia. Y esos proyectos los tienen que hacer empresas como las vuestras y otras del mismo tamaño que se unen para hacer proyectos. Es decir, como muy bien ha dicho antes Maribel, este es un esquema colaborativo y os decía que vamos a volver a hablar del tema. Y el hecho de que esas infraestructuras las tengamos aquí, lo que te permiten es que un biometano que produces aquí en Madrid, sus garantías de origen se están vendiendo en Alemania o en UK o en cualquier sitio porque esa infraestructura lo permite. Este juego es el que hay que seguir desarrollando para ir en ese camino a la descarbonización. Y al final tienes que ir de la parte local hasta la parte mundial. ¿Cómo funciona esto? Vamos en esto y para eso hay que generar nuevas infraestructuras, además, que es la parte de Luis Bousel. Y el hecho de que estemos oyendo hablar de EPC llave en mano en proyectos de hidrógeno no es un tema menor. O sea, muchísima gente yo creo que no es consciente de que ya se están haciendo proyectos llave en mano. Un proyecto llave en mano, la ejecución de un EPC llave en mano significa muchas cosas. Significa que has llegado a tomar una decisión final de inversión, lo cual parece que tampoco es muy fácil porque, y relacionándolo con el otro tema que ponía Maribel hace un momentito, de si se cumplieran todos los planes que están en curso cuando hablaba de la COP, del informe de la COP de ayer, y la Agencia Internacional de la Energía lo que estaba diciendo hace muy poco era que de todos los proyectos anunciados de hidrógeno, decisión final de inversión estaban tomando en el mundo un 4% aproximadamente. Entonces, el que se estén haciendo EPCs y desde aquí no es un tema menor. Y en ese sentido yo lo que quería era, Luis, si le ves paralelismos a los proyectos llave en mano con los de licuación de gas que se hacían también hace 40 años, donde toda la dinámica de la estructura que había alrededor de ese EPC, ligando a todos los actores, el productor, los compradores, atados todos por la financiación, y al final era como que dejabas en manos de una empresa constructora importante en un llave en mano, un proyecto era vete, vuelve dentro de 4 años que aquí tendrás tu facility funcionando maravillosamente. Eso básicamente es un llave en mano, y para que me creas te voy a dejar aquí unos avales muy importantes, y yo mi prestigio y mi dinero me lo juego en el proyecto. ¿Cómo está arrancando el tema del hidrógeno en ese sentido? Sí, muchas gracias, Antonio. Lo primero, tenemos una parte buena y una parte mala. Vamos a ser honestos. La parte buena es que ya se están ejecutando proyectos, los primeros, en formato EPC. El llegar a formato EPC es un símbolo de madurez. Como bien decía Antonio, pues igual que ha pasado con la licuefacción de gases, o pasó en su momento cuando se empezaron a hacer los ciclos combinados. Bueno, hubo unas etapas iniciales en las que se hicieron unos primeros proyectos de prueba, de experimentación, pero cuando ya se toman decisiones finales de inversión y se contrata a una empresa para que te ejecute proyectos llave en mano, es un símbolo de que esos proyectos tienen un carácter industrial, con independencia de que la financiación la hayan conseguido pues de una manera o de otra, o que ya tienen una perspectiva de negocio. Ya estamos hablando de inversiones que bueno, ya tienen cierto volumen y realmente es un símbolo de madurez. Por otro lado, ¿qué estamos viendo también en el mercado? Bueno, pues un poco en línea también, como comentabas del informe, que hay una expectativa creada sobre el hidrógeno, en cierta manera, un poco, vamos a decir, exagerada. O sea, todos yo creo que estamos en esta mesa tenemos claro que el hidrógeno y los derivados y los combustibles sostenibles es un paso que hay que dar, van a ir implantándose,
Pero obviamente todo este proceso lleva un recorrido y unos tiempos, y por mucho que querramos pasar de 0 a 100, pues antes de ir de 0 a 100 hay que pasar de 0 a 10 a 20 y hay que pasar por todas las etapas, ¿no? Las podemos ir acelerando para que se vayan más rápido, pero hay que pasar por todas. Esa es la tremenda realidad. Nos estamos encontrando también, igual que estamos encontrando proyectos que se llegan a buen término, se firma el contrato y está en ejecución, pues otros contratos que tenían una expectativa, que se habían hecho los números iniciales, bueno, considerando unas evoluciones del mercado excesivamente optimistas, que luego cuando salen al mercado y chequean cuál es el precio real de ejecución de ese proyecto, pues nos estamos encontrando en varias situaciones que se llevan también sorpresas, y son proyectos que, aunque están maduros en tramitación y maduros en concepto, incluso con cliente, pues habían tenido unas expectativas tanto de precio de construcción y precio de operación excesivamente optimistas para esto, y están teniendo dificultades para salir. La labor, por otra parte, de empresa, bueno, pues con esa experiencia y ese backup en la ejecución de este tipo de proyectos, pues colaborar, un poco volvemos al apelativo, pues para con esas empresas solución, o cómo podemos de alguna manera arrastrar en la medida de lo posible ese proyecto en el estado que está, y con esos, vamos a decir, complicaciones, a llevarlos a ese punto que permita esa decisión final de inversión. Desde luego hay un paralelismo con otros desarrollos anteriores, como puede ser el de los gases licuados, como puede ser, por ejemplo, el de los ciclos combinados. Nosotros estamos convencidos, hemos pasado una fase de pruebas, experimento, proyectos ya de combustibles sostenibles en los próximos años. Ahora bien, lo que yo creo que todavía falta por reflexionar y calibrar son los tiempos. Eso yo creo que es un poco... El optimismo tiene que ser, bueno, moderado. Me estaba viniendo, te estaba oyendo y me diferenciales que da el salto. O sea, como el desarrollo de hidrógeno en principio salía renovables, solares, eólicos, etcétera. El concepto que ellos tienen en inglés como de developer, entonces habitualmente lo que es una gestión de permisos, determinadas características para tirar de proyectos de LNG que los del Mar del Norte. El tipo de proyectos, el concepto que manejan es el investment decisions que tienes firmados los suministradores, todos ellos condicionados y atados con condiciones con los suministradores, toda la cadena de suministro, con los terrenos perfectamente, toda la ingeniería de detalle hecha, que prácticamente, sobre todo con los únicos que sacan la cartera para pagar, que son los off-takers. Cuando es ese paquete, el proyecto es cuando toma final investment. A mí me da el hidrógeno está más en este modelo que en el modelo to build. Y esa va a ser una de las características. Sí, Antonio, yo totalmente. Obviamente el proceso de hidrógeno va en esta línea. Están siendo, por una parte, se ve además una diferencia muy clara, ¿no? Cuando un proyecto es desarrollado por una utility o empresa energética o por una empresa oil, a la producción de productos petrolíferos y combustibles. Todas ellas están en este mundo del hidrógeno de los gases, como tenemos aquí, bueno, pues nos representan pues mucha experiencia.
Pero también en el mercado estamos viendo mucho desarrollador de energía renovable, producción eléctrica, que de alguna manera pues ha visto este hueco o esta capacidad para reorientar parte de sus proyectos a este nuevo mercado, y su experiencia sobre todo como tramitador o como gestor de armar proyecto y tramitar sobre todo, esa facilidad que tienen, pues aprovecharla para crear muchos proyectos. ¿Qué pasa? Que esos proyectos al final tienen que acabar pasando por el filtro que comentaba Antonio, que es necesitamos off-taker con compromiso, y eso yo creo que es uno de los grandes hándicaps que hay ahora. Hay mucha intención, pero lo que realmente falta para poder cerrar una operación, una inversión, cuando ya tiene cierto tamaño, es compromiso firme. Eso es complejo. Bueno, y asociado a ello, pues tener bien estudiados los costes. También estamos viendo en el mercado, pues que si bien las empresas utility y oil pues están más cercanos a ese esquema y se manejan mejor en estos ambientes, en el caso del desarrollador está habiendo muchas sorpresas, cuando realmente salen a lo que pensaban que costaba 4, pues cuesta 7. Igual lo podemos llevar a 6 o a 5, pero igual a 4 no sé si. Entonces, ese es el punto en el que estamos, pero es un punto natural, es un punto que denota que el mercado está evolucionando. Obviamente, esa cartera de proyectos que también están desarrollando sus desarrolladores tiene valor. Lo que no está tan claro es que ese proyecto se pueda desarrollar mañana o se pueda ejecutar mañana. El proyecto va a tener su proceso de maduración hasta que acabe de cerrar todos esos acuerdos, y si no es mañana, pues será dentro de 2, 3, 4 años, y obviamente tiene un valor. Estoy pensando en Maribel, de la necesidad de ir juntos. Estaba acordándome de aquello yo creo que era en África donde venía el dicho, ¿no? Si quieres ir rápido, viaja solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces aquí es una aventura de ir lejos acompañado. En este momento estáis leyendo también en la prensa, las compañías están todas normativas a nivel europeo, por los impactos que pueden tener la estabilidad jurídica o la estabilidad financiera, con amenazas de decisiones de abandono, me voy si esto sigue así, este tipo de cosas que hoy ante todas las compañías en algún momento hacen alguna declaración de estas a su más alto nivel. Y yo estaba pensando en lo siguiente, en que hay otra forma de verlo. Porque una compañía como Repsol, con una presencia internacional en tropecientos países, ha hecho durante toda su vida alianzas para acuerdos y está a hacer todo tipo de alianzas para hacer todo tipo de desarrollos. En el caso del hidrógeno no es diferente. O sea, el que Repsol se ponga a hacer un desarrollo de hidrógeno en Kazajstán no quiere decir que ha abandonado España. O sea, el tema y las experiencias que saca en aquel lugar son aplicables a otro lugar. ¿Cómo tenéis enfocado este despliegue más allá de haber arrancado el electrolizador en el corredor barco del hidrógeno, que en sí mismo ya es un hito? O sea, para mí, todo el que tiene un proyecto de hidrógeno andando está un paso más allá de los que estamos con el muro todavía sin conseguir ponerlo en marcha, ¿no? Te podía haber hecho esa pregunta, pero prefiero esta otra. ¿Cómo ves desde el punto de vista de Repsol este tipo de visión y la colaboración, cómo le ves en el futuro ese tema? Bueno, pues vuelvo al futuro y aquí hago alusiones al compañero de Antonio, de Naturgy, para explicar el comentario, ¿vale? Nosotros no es que no queramos, o sea, no hay ninguna discrepancia. De hecho, con Naturgy estamos colaborando en muchos proyectos y tenemos una relación magnífica, pero sí que quiero puntualizar que lo que has comentado tú del LNG es una realidad. O sea, sí es verdad que es hablar de presente. Y lo que queramos tener de hidrógeno es un futuro, porque la realidad es que a día de hoy lo que hay son proyectos que están empezando a arrancar. Pero si queremos llegar a esos 4 gigavatios o a esos 11 gigavatios que ahora dicen que vamos a tener para 2030, tenemos que definir ese futuro ahora. Y dependiendo de lo que definamos, es lo que vamos a conseguir en ese futuro más lejano o más cercano, como has dicho tú, que los tiempos pues al final se van a regular dependiendo de las decisiones que se tomen ahora. Y por eso
sí que quiero hablar de futuro, porque el futuro lo definimos hoy, con las decisiones de hoy. Y hoy podemos decidir que España va a tener una economía del hidrógeno o más temprano o más tarde. También aquí hay un dato importante, que es que muchas veces estos cambios tecnológicos, estas realidades de, bueno, yo paso del carbón, paso al petróleo, paso al gas natural, muchas veces son porque la tecnología va avanzando. La realidad es que el cambio que queremos dar para el 2030, el driver no es tecnológico, no es decir, no, es que ahora mismo la tecnología de producción de hidrógeno renovable es que es más competitiva que la producción de gas natural. La realidad no es esa. Entonces, el driver no es tecnológico y entonces ya nadie más tiene que decir nada porque es una cuestión de números y implemento algo que es más rentable. Es una cuestión de que se nos dice, y porque es real, estamos en una emergencia climática y hay que descarbonizar a una velocidad más rápida que la que si dejamos la tecnología que fluya solo. Con lo cual ahí sí que marca mucho que las decisiones que tomemos hoy de cómo impulsamos o no una economía fluya o no fluya, porque si es solamente por competitividad, pues la realidad es que todo esto se implantará, pero se implantará en mucho más tiempo, ¿vale? Por eso puntualizaba que el futuro se define con las decisiones de hoy. Entonces, ¿cómo vemos Repsol esta realidad? Nosotros tenemos un firme compromiso de la descarbonización y la utilización del hidrógeno como vector en esa descarbonización, que es verdad que no sirve para todo, pero es una pieza clave y fundamental en las moléculas renovables futuras, porque si ya estamos hablando que no tendremos gas natural y tendremos gases renovables, bueno, pues tendremos biogás y biometano, que tendrá hasta un límite, porque los recursos que hay son los que son, y el resto tendrá que venir por hidrógeno. Con lo cual, es una pieza fundamental. Ahora, el cómo queramos implementar esa realidad, bueno, pues puede ser, oye, invierto en que aquí en España quede tejido industrial y que en este camino de descarbonización, bueno, pues yo genere tecnología propia, genere infraestructura, genere nuevas empresas que acompañen en este desarrollo, o me lo traigo todo de fuera. Eso podría ser una decisión dependiendo de lo que decidimos hoy, de cómo queramos que sea el futuro. O decidimos, bueno, pues yo, en vez de impulsarlo generando una demanda, antes decíamos, pues para que haya realmente proyectos que funcionen, necesitas la factibilidad de hacerlo, es decir, la tecnología, que puedas aprender y llegar a tiempo con esa tecnología, necesitas una demanda más allá de la demanda existente, porque estamos diciendo que con esos 4 gigavatios abordaríamos toda la demanda existente actual, y si hablamos de los 11 es que estamos duplicándolo, con lo cual, ¿dónde está esa otra demanda? Hay que habilitarla. Y por último punto, necesitas un modelo de negocio sostenible. Es decir, esto son proyectos millonarios, es decir, son proyectos con un alto CAPEX, con lo cual esas decisiones de inversión, tanto de Repsol, de grandes empresas o de otras empresas, tienen que estar sustentadas en, oye, no vas a perder dinero, no vas a destruir valor en base a descarbonizarte, porque si no, estamos resolviendo un problema pero construyendo nosotros. Con lo cual, estos 3 pilares fundamentales tienen que pasar para que de alguna manera estos proyectos calen en esa realidad. Entonces decíamos, ¿están retrasando esos FIDs? Obviamente, si tú todavía no tienes un marco regulatorio, un marco fiscal claro en una ubicación, obviamente a los inversores no les puedes decir, bueno, que vamos a tomar una inversión así sin saber si el proyecto pues va a perder dinero, va a ganar o va a ganar menos o va a ganar más. No es posible. Porque hacen que esto no tiene que ser aprovechemos para hacer muchas cosas en el corto plazo que luego se cierren cuando estos fondos europeos ya no estén aquí, sino que aprovechemos estos fondos para generar infraestructura, valor y tejido industrial en España y proyectos reales que luego se sustenten más allá de que estos fondos, bueno, pues puedan aplicar en una fase temprana, por ejemplo, de cofinanciación del CAPEX. Entonces, así es como lo vemos. Pues vamos a la pregunta directa que ha aparecido. Espera, no sé si teníamos un micro por ahí para que te oigamos bien. Bueno, gracias por las presentaciones. Aprovechando que creo que le toca a Javier hablar, al final el uso de hidrógeno como combustible es usar agua como combustible, ¿no? Es la materia prima. Entonces esto en un contexto de sequía puede entrar en conflicto con otros usos del agua. Entonces, en Cataluña concretamente, que han estado con sequía,
quería saber si han tenido algún problema porque han prohibido el uso para regar. Entonces, si han tenido algún problema en usar el agua para generar hidrógeno. Bueno, pues es una pregunta muy buena. Estamos, ¿no? Se oye, ¿no? Y más en este foro muy relevante. Como estrategia general, digamos, cuando estamos sustituyendo hidrógeno gris por hidrógeno verde, estamos ahorrando agua. En nuestro caso de Puertollano, y esto lo ya hemos hablado con nuestro cliente, cada kilo que le damos de hidrógeno verde, estamos ahorrando como la mitad de agua que se consumiría con hidrógeno gris. En ese sentido, en esta primera etapa, digamos, de desarrollo del hidrógeno, cuando estamos en ese modelo de sustitución, estamos aportando en ese sentido. En el caso de Barcelona, la verdad es que, hablamos de los 10 litros por kilo producido, ¿no? Es un poco la norma general. Parece mucho. La realidad es que para un proceso industrial es una cantidad razonablemente pequeña. Nosotros en Barcelona, yo cuando vi la planta, yo no soy ingeniero, soy economista, entonces para mí es una cosa así como ciencia ficción, ¿no? Y lo que más me sorprendió es el tubo del agua, que nos conectamos directamente de Aguas de Barcelona y es un tubito como el que tienes en tu casa. Quiero decir que el consumo que aparentemente dices, joder, ¿cuántos litros? Bueno, es razonablemente pequeño para un proceso industrial. No hemos tenido ningún problema. No hemos tenido ninguna restricción y bueno, en Barcelona sí que estamos generando un uso de hidrógeno que no teníamos anteriormente, pero como te digo, es un consumo muy pequeñito comparado con los vecinos que tenemos en Torrefranca, es ridículo. Sí que es verdad que estamos viendo la posibilidad de utilizar aguas recicladas, por ejemplo, aguas residuales urbanas o de una desaladora. Sí que es verdad que te incrementa el consumo energético, pero es algo que estamos viendo, por ejemplo, nuestro proyecto de Green Mega es una posibilidad que estamos viendo, parece que tiene bastante sentido, pero como te digo, si sustituimos gris por verde, que es donde estaremos en los próximos años, ahí estamos hasta contribuyendo. Solo por puntualizar otra cosa que estamos de acuerdo en esa línea. Por dar los números también completos, es verdad que estequiométricamente es 9 o 10, bueno, como queramos decirlo, por kilogramo. Hay otra parte y otra fracción del agua en la que ahora mi compañera también tiene una ponencia específica en ese tema de uso del agua, también en electrolisis, pero que también es fundamental tener en cuenta, que es la refrigeración, ese agua de la refrigeración, que a veces supone incluso el doble de esos 10 que hemos hablado. Y esa refrigeración, bueno, pues ahí se puede optimizar bastante también. Es un proceso industrial, es decir, no hay un grado alto de complejidad o de innovación para hacer. Y nosotros estamos trabajando en muchos proyectos de ver, por un lado, como decía el compañero de Iberdrola, utilizar otras fuentes de agua que no compitan con el agua dulce, ¿vale? Aguas recicladas, aguas de dares, aguas incluso de lluvia. También contaremos que tenemos otro proyecto así. Pero ese agua de la refrigeración también estamos planteando que en algunos casos y en algunas ubicaciones también se puede hacer refrigeración por aire. Con lo cual, ahí ya te estás quitando esa parte de agua que en este caso también estás utilizando, ¿vale? Con lo cual sí se está trabajando mucho en eso y, como decía, si comparamos con los procesos industriales convencionales, no se ve como un aumento de uso de la huella hídrica mayor que el que se está haciendo ahora mismo. Me ha encantado la pregunta. Ana va a clausurar el Madrid Ecoenergy Forum, al que le falta la palabra y minerales. Entonces, que es un tema crítico en el futuro, como todos ya sabéis. Cobre Las Cruces, de la compañía donde ella ha trabajado, le tendrían que hacer un día un informe semanal en este país para que todo el país viera cómo se puede hacer una explotación de cobre en Córdoba y prácticamente ser modelo mundial, y donde se obtenía, y se obtiene todavía el poquito ya que queda, el cobre, y todavía me acuerdo de pureza 99,9999%, mejor del mundo prácticamente. Entonces luego Ana hoy nos clausurará este evento y será fantástico. Y después de esta mesa redonda y del café que nos vamos a tomar, Lola hará una presentación específica de Repsol sobre este tema, que era lo que comentaba ahora mismo Maribel. Aprovechando que tenía a Javier en la siguiente de las preguntas, a Javier lo que en su compañía le han puesto como responsable de rentabilidad de estos proyectos, lo cual tiene guasa, su proyecto de la hidrogenera de Barcelona,
cualquier persona que se me acerca o me habla del tema dice, ¡buah! Eso no va a ser rentable en la vida. Iberdrola está ahí metido, pero eso no va... 50 años va a tardar en ser rentable ese proyecto. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo ves el futuro de rentabilidad de esta iniciativa? Porque yo tengo la idea de que, como decía Bloomberg, eso que mis amigos consideran que es muy largo, como decía Bloomberg, puede ser sooner than you think. Cuéntanos un poco cómo le ves de rentabilidad al de Barcelona. Bueno, en fin, ¿qué os voy a contar? Yo creo que se puede conseguir. Nosotros lo estamos consiguiendo, pero sí que es verdad que te hace falta dos cosas. Por un lado, capacidad de aguante. En el caso de un proyecto de movilidad como es el de Barcelona, claro, este año hemos funcionado con 8 autobuses. Si montas una gasolina en un pueblo con 8 coches, pues ya vemos un poco, ¿no?, el negocio que estás montando. Pero ya vamos a 46 el año que viene, vamos a 60 al siguiente, vamos a subir a 100 al siguiente. Es cuestión primero de aguantar, de tener músculo financiero, eso es indudable. No puedes montar una pyme de hidrógeno y decir, venga, vamos a por ello. Porque el primer año y el segundo y el tercero, sobre todo en el tema de movilidad, vas a pasarlo regular. Sí que es verdad que vemos muchísimo potencial. En el momento que nuestro cliente ya vaya a 46 autobuses, confiamos que para junio, julio del año que viene, los números ya van a empezar a salir, vamos a empezar a recuperar, o sea, estamos en esa fase, pero es que además en el caso de Barcelona, estando situados en la zona franca, vemos un consumo potencial enorme. Ya tenemos muchos clientes que están interesados, algunos ya son realidad. Por ejemplo, estamos suministrando a CAF, el fabricante de trenes, en un proyecto piloto que tiene, que un tren que está dando vueltas entre Zaragoza, Teruel y Soria, bueno, pues está consumiendo todos los días hidrógeno que suministramos desde Barcelona. Si eso sale bien, pues bueno, aquello puede dispararse, ¿no? Tenemos el puerto de Barcelona, con un montón de equipos auxiliares, de cartillas, etcétera, que requieren hidrógeno. Tenemos a empresas como Ferrovial, que tenemos enfrente, etcétera, etcétera. Vemos mucho potencial, pero sí que es verdad que si tú aspiras a estar en números verdes en el primer minuto, te vas a llevar una decepción. Muy bien, había una pregunta que querías hacer. Hola, buenas. Yo soy Juan Antonio, team principal del equipo Greenfoil en Spain, que somos un equipo universitario y estamos desarrollando una embarcación a hidrógeno, y os quería preguntar cómo veis el hidrógeno en la industria naval, que al final es responsable del 80% del transporte mundial. Tenemos a Antonio. A ver cómo te lo digo. Creo que es el momento de equivocarse, pero rápido. Quiero decir, hay muchas expectativas, ¿no? Todos, cuando llevas una etiquetita que te pone hidrógeno o te presentan con la palabra H2, pues de repente te conviertes en el centro de atención, ¿no? Hay muchas expectativas. El sector naval ya está trabajando. Nosotros hace 2 años que ya hemos empezado a trabajar con el hidrógeno como combustible, ¿vale? El hidrógeno tiene un problema, y es que tiene una densidad energética por volumen baja. Y cuando hablas de la industria naval, el espacio es oro, te lo puedes imaginar, ¿no? Todo lo que sea robarle 1 metro cúbico de compartimiento es quitar pasaje o es quitar carga. Eso la empresa naval no lo va a permitir. Entonces, nosotros con el gas natural licuado hemos decidido cambiarlo de fase por aquello de ahorrarnos 600 veces el volumen. Si esto lo haces con el hidrógeno, te tienes que ir a temperaturas próximas al cero absoluto. Tienes que bajar todavía 100 grados más de los 200. Bueno, nosotros estamos en 263, pero vamos, son temperaturas muy extremas. Con lo cual, este es un debate, o sea, la pregunta es muy pertinente porque es un debate que está encima de la mesa. Te sorprendería ver, porque yo creo que podemos hacer muchos números y podemos darle muchas vueltas a la cabeza, pero hasta que no sales a la calle y tocas el proyecto, no te llevas esa experiencia, ¿no? Te sorprendería ver cómo botellas y botellas de hidrógeno, según los bares a los que estén, te estoy hablando del comprimido, ¿no? A las que estén presurizadas, pues puedes coger un rack de 300 bares y como mucho llevarte 3 kilos. O 4 kilos, en una foto que tú dirías que eso te da para alimentarte, pues no. El hidrógeno, ese problema de la densidad lo va a tener, tiene otras particularidades. Entonces, por ir al grano, largos trayectos de hidrógeno no vamos a ver. Y te estoy hablando del corto plazo, que es donde yo me manejo. ¿Vale? Largos trayectos de hidrógeno no vamos a ver, ¿vale? Balearia tiene un ferry que va de Ibiza a Formentera y que va a funcionar con hidrógeno, pero eso sí que es ready to build, ¿vale? Pero todavía no tiene
la tecnología instalada. ¿Vamos a ver trayectos de ferry? Sí, vamos a ver. Donde yo veo el hidrógeno es en el blending. Varsila, que es uno de los grandes motoristas, nos invitaba a ver su placa de innovación que tiene en Bilbao. Y hasta donde se puede compartir, ellos están implementando ya mezclas de 5, 10, 15 y progresivamente en motores de GNL, en los motores que ya tienen instalados muchos barcos. Y al ser tan ligero, este gas, que eso le trae muchos problemas, pero le trae otras ventajas, en 5 metros de conducción ya se ha mezclado uniformemente. Con lo cual, si tú consigues el aportar ya no el 100% de la carga, sino porcentajes pequeños de hidrógeno, el sector marítimo lo va a aceptar de mil amores. Y para acabar, piensa que las plantas que están hablando de producciones pequeñas. Todas son escalables, como nos dice Javier, ¿vale? Nosotros tenemos una en León que hemos empezado con 50 y aspiramos a 250. Pero estamos siempre hablando de plantas escalables. Esa es la producción ideal para suministrar estos ferries que yo te estoy diciendo. Quiero decirte que los volúmenes encajan muy bien dentro del sector marítimo. ¿Te he contestado? Vale. Veo ya muchas caras de ganas de café y alguna pregunta más. Yo quería, para que no se me quede Román colgado de la brocha, porque han pasado varias cosas en relación a Bahía 2030. Una, Iberdrola, que acaba de hablar, pues es socio en Bahía 2030. Vectalia, por ejemplo, la empresa de autobuses, está en uno de los consorcios que ha ganado la siguiente generación de pioneros del IDAE, o sea, y es socia de Bahía. Lo que te quería preguntar es, dentro de los socios de Bahía, o Puerto, todos estos, si dirás, eso es público, está en el periódico, no tienes problema para darlo. Aparte de los socios que puedes mencionar que están en Bahía, ¿cómo está evolucionando o cómo ves que puede evolucionar el número de socios de algo que se ha constituido hace 15 días? Pues yo te diría que muy bien. A ver, lo que comento, cada vez que voy a un acto o un evento, lo que sea, yo hablo del proyecto de Bahía, la respuesta que tengo de todos es: mándame información, estamos interesados, y la lista ya va por... O sea, de interesados son 30, luego asociados probablemente caerán unos cuantos de los que hay ahí. Pero la respuesta que estamos teniendo por parte de Bahía para el poco periodo de tiempo que tiene de vida es muy alto. Hay mucho interés porque la gente, las empresas están viendo bueno, primero, ¿qué es lo que viene? El hidrógeno, nos guste o no nos guste, más o menos, es uno de los vectores que ha decidido Europa que va a ayudarnos a descarbonizarnos. Y hay muchas empresas que en Alicante además hay mucho logística y mucho transporte. Antes o después les va a llegar, y si no tienen necesidad por una cuestión de coste, les va a llegar porque les van a penalizar por las emisiones de CO2. Entonces, hay muchas empresas interesadas, y yo creo que en breve, probablemente a principio de año, ahora mismo no llegamos a 10 entidades en total, y probablemente yo creo que en breve se unirán otras 10. De hecho, el 28 de noviembre, o sea, hace 2 días, tuvimos una reunión en FEMPA y ya hay 5 entidades más, que son 5 empresas que he dicho que se van a unir. Y hay más que han mostrado su interés, que no pudieron venir por agendas y demás, pero vamos, el número de empresas que se van a unir es importante. Vamos, yo veo mucho interés y futuro. Muy bien. ¿Había una pregunta? Hola, buenos días. Montserrat Espín, de Bureau Veritas. Yo tengo una pregunta, sí, es una pregunta y comentarios, ¿no? Sobre el presente y futuro, ¿vale? Yo estoy centrada en el transporte marítimo, en la descarbonización del transporte marítimo. Estoy totalmente de acuerdo con Antonio cuando ha hablado de los biocombustibles y demás. Van a ser la aplicación, porque tenemos una flota ahora mismo de alrededor de 60.000 barcos alrededor del mundo que hacen ese 80% del transporte marítimo. O sea, toda la ropa que llevamos y demás muchas veces se transporta ahí, y no podemos tirar todos esos barcos a la basura y decir, bueno, pues ahora yo voy a utilizar otro combustible, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que tirar por esos biocombustibles, que vamos a poder adaptarlos, vamos a poder seguir consumiéndolos a bordo sin tener ninguna modificación a bordo en los equipos, en los motores y demás, ni en los volúmenes, ¿no? Porque cuando hablaba también Antonio de los volúmenes del hidrógeno, pues nos vamos a 9 veces el volumen del combustible normal,
para el hidrógeno licuado, ¿no? Teniendo en cuenta también esos aislamientos, lo cual nos complica todo, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco más y yo creo que va más enfocada a Naturgy y a Repsol. Como nosotros vamos a necesitar mantener toda esa flota, que no la podemos tirar a la basura, tenemos que descarbonizarnos, porque además las normativas que vienen son brutales. O sea, en el año 2030 tenemos que tener ya unos grados de descarbonización muy altos y si no unas penalizaciones, al menos en Europa, altísimas, con un coste muy grave para los armadores. ¿Cómo veis vosotros la evolución ya no solamente de esos biocombustibles? ¿Va a haber biocombustible suficiente para poder abastecer a la flota mundial? Y ya no solamente ese biocombustible, sino todos los combustibles sintéticos, ¿no? Derivados de ese hidrógeno. ¿Va a haber posibilidad, no digo en el 2030, que ya sé que va a ser casi imposible, ¿no? O sea, son 6 años lo que nos queda, pero sí a un futuro relativamente corto, y cuando digo relativamente corto es un futuro cortito, que 2050 aproximadamente. Muchas gracias. Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Yo por matizar, nosotros cogemos los purines, hacemos un proceso de digestión anaeróbica y producimos biogás. Ahí hay un 60% de metano, ¿vale? Luego lo enriquecemos y producimos el biometano. Para que ese biometano llegue al barco, tengo que añadir un tercer proceso que es licuarlo, para poder por lo menos pasárselo en cisterna. Claro, es un producto tan escaso, porque tu pregunta es muy pertinente, y ya sabías lo que estabas preguntando, que claro que hay biogás en España, sí, ahí tenemos más de 100 plantas, pero ese gas ya se está utilizando. Lo difícil es coger ese gas y enriquecerlo, y meterle una pureza del 99, algo % de metano, para que sea ya biometano. Bueno, pero ahora mi pelea con la gente de mi casa es: enfríamelo un poquito, cámbiamelo de fase, métemelo aquí, y ahí es donde ya empieza, ahí es donde ya nos quitamos todas las corbatas, como las películas esto de los traders, porque ¿qué pasa? Que hay otras, y ahí es donde la administración nos tiene que echar la mano, porque hay otros países que están subvencionando la adopción de estos biocombustibles para distintos sectores, por ejemplo, para el marítimo. Entonces, en la medida en que tú puedas ponerlo en una cisterna, te llegan los alemanes, se lo llevan y te pagan esos 10 euros más por megavatio, 10 euros por megavatio hora, aunque tengan que recorrerse toda Europa, ¿vale? Gracias a las subvenciones que tienen. Entonces, hoy por hoy, la producción es escasa. Para bien o para mal, las navieras están incentivadas, como tú muy bien dices. Es que en un mes empiezan ya los ETS, o sea, los mecanismos de CO2 empiezan ya, o es que ya estamos en diciembre, o sea, en enero empezarán a penalizar, empiezan con la recopilación de datos, pero el mecanismo de emisiones de CO2 ya empieza a funcionar en el sector marítimo, más toda la regulación que tú has comentado. Entonces, la producción, afortunadamente, está despegando a buen ritmo. Te decía que nosotros teníamos el tercer potencial y estábamos muy atrás. O sea, estamos en la plaza 9 en biogases, en biometano en la 12. Pero bueno, la realidad es que hay muchos otros proyectos. Tenemos dos cuestiones muy importantes administrativamente que solucionar, que es el flujo inverso de gas a la hora de poder inyectarlo, ¿vale? Que son cuestiones técnicas en cuanto a la red, y luego tenemos el problema también de la libertad de inyección, o sea, que no sea un problema del productor el tener que hacerse cargo de toda la acometida. Bueno, estos son problemas de redes típicos, pero que en otros países los han solucionado. Entonces, ahora me voy a mojar un poco. Yo veo que el ritmo de producción sí que es interesante, o sea, sí que está acorde con la demanda, pero es que la demanda no está esperando, la demanda ya está. Yo ahora mismo tengo molécula de bio-GNL dispuesta a entregar a barcos, y ahora te diría que es simplemente una cuestión comercial. Cuando los precios del GNL estaban disparados, ese spread era muy pequeñito, con lo cual el interés era mayor. Ahora que hemos vuelto a precios más relajados, de repente el premium que tienen que pagar les está pareciendo un poco caro. Pero yo hoy te diría que yo ya tengo producto, pues si alguno de vosotros tiene un barco y quiere ponerle GNL bio, yo ya tengo producto que no estoy vendiendo por culpa de precio, que es una buena señal, ¿no? Porque quiere decir que ya estás empezando a jugar con condiciones de mercado. Pero bueno, Repsol está muy activa también en el tema de suministro, ¿vale? Sí, yo por complementar este presente y futuro también. A ver, justo un poco lo que comentaba Antonio. Nosotros el uso directo de hidrógeno para embarcaciones lo vemos, pero a muy largo plazo todavía, ¿vale? Vemos que sí que va a haber un pipeline de soluciones, pues que pasa pues eso por el bio-LNG, pasa por los combustibles sintéticos. Nosotros ya estamos trabajando en un proyecto para la producción de metanol sintético con CO2,
en este caso circular y con hidrógeno. Y realmente vemos que la evolución en el uso de combustibles bajos, de baja huella en carbono para transporte marítimo, pues pasa por los bios, pasa por los combustibles sintéticos, pasa por el metanol, pasa porque en algunas navieras ya están haciendo los primeros pilotos con el amoníaco, con lo cual sí que vemos que hasta que se pueda llegar al hidrógeno, si es que se llega en ese punto, va a haber un tránsito ahí sí más largo en cuanto a los bios y cuanto a los combustibles sintéticos. ¿Que habrá restricciones o no de uso? Bueno, pues la bola de cristal en realidad no la tiene nadie. Vemos que si todo el sector marítimo se tuviera que abastecer de los bios, y los bios ya no pudieran hacer otra cosa más, porque el consumo en el uso marítimo es enorme. Con lo cual, bueno, pues se pueden dar esas restricciones y en cuanto, ojo, también aquí, al CO2 que se pueda utilizar. Ahora, según está la normativa, el CO2 hasta el 2040 vale cualquier CO2 capturado para hacer ese combustible sintético. A partir del 2041 estamos hablando que tienes que ser CO2 biogénico. Ese CO2 biogénico pues también tendrá un límite posible para utilizar esos biocombustibles para capturar ese CO2. Con lo cual, visualizamos una solución multienergía, empezando por las soluciones más fáciles que están a día de hoy y que, como dice Antonio, es una cuestión de precio, a otras soluciones que no obliguen a un cambio radical tecnológico como sea el implantar una pila de combustible o el hacer un barco nuevo que ya pueda utilizar el hidrógeno puro. Vamos a ir terminando. Las preguntas que se quedan en el aire yo creo que se las podéis hacer directamente ahora en el café. Y por complementar un poco esto, que tiene que ver con lo que os decía al principio, de que estamos en una normativa de ensayo-error o de colleja, como digo yo, hay que pensar un poquito lo absurdo que significa que una compañía tenga un gas natural verde que ha producido con un biometano y tenga en un depósito, en una planta en Barcelona, un montón de GNL que tiene que gasificar para meter a sus clientes, y entonces la solución regulatoria es que el que tienes verde lo tienes que meter a un proceso y licuarlo para meterlo en un camión, y el que tienes líquido para cargar en un camión lo tienes que gasificar para venderlo a la señora María. Yo digo que habrá una forma de, oye, vamos a quitar inversiones de aquí y tu tanque con GNL puede estar en el German LNG en Alemania y lo vendes allí directamente. Dicho esto, o sea, la regulación vendrá detrás de la tecnología, pero yo creo que llegará. Y para concluir, simplemente una reflexión de las 4 huellas, porque antes ha salido el tema del agua cuando Ana también lo ha mencionado. La huella del carbono, ya todos nos hemos enterado de ella, ya se habla de ella, toda esta cosa ya todos sabemos. Y eso significa, en la práctica, que se generan unos créditos de carbono por el que uno, como yo decía, las fichas del Bellagio, uno compra y tiene unas fichas y dice, esta energía que estoy consumiendo ahora mismo es verde porque yo he recuperado unos créditos de carbono de cualquier lugar. Ayer tuvimos aquí a Alejandro Sturniolo, que estaba hablando de conceptos water positive, y están haciendo el concepto de huella hídrica y créditos de agua, que es prácticamente la misma filosofía y puede ayudar muchísimo al sector del agua, el generar ese mercado. La siguiente huella que va a imponerse ya y que ya están empezando a trabajar gente que habló, por ejemplo, en la edición del año pasado del Aqua Energy, tiene que ver con la huella de la biodiversidad. O sea, ahí aparece la componente medio ambiente, pero ya es la huella de diversidad. Yo hago algo que mejora la biodiversidad del entorno donde estoy haciendo mi actividad. Y la última huella, que solo algunos poquitos he conseguido que me hablaran de ella y que están trabajando y haciendo cosas, porque es probablemente la más difícil de medir, es la huella social. Y entonces, cuando tú hagas algo, a la sociedad que está en ese lugar, a la España vaciada, ese tipo de cosas, tienes que tener indicadores que generan créditos sociales, que le dan valor al proyecto y le permite a esa comunidad hacer cosas y mejorar, porque está percibiendo un ingreso de algo que no esperaba, porque se lo está comprando Microsoft o Amazon para declarar que él está cuidando la huella social. Esta es un poquitín la visión que tengo del mundo, cuando te decías del futuro al mundo que va a llegar. Hasta llegar a eso va a ir llevando tiempo, pero
esto yo creo que va a funcionar. Nos vamos a ir al café. Después Lola Hernández, Repsol, contará un tema que va directo a la pregunta de Ana, innovaciones aplicadas a optimizar el uso de agua en la generación de hidrógeno renovable. Luego volveremos después del café, que Silvia dirá a qué hora es. Y después ya de cerrar este círculo, tenemos a Raúl Rodríguez para el siguiente panel de agua y combustibles, precisamente, de una de las ingenierías que es referente y puntera en todo lo que tiene que ver con renovables y con el hidrógeno en particular y con el amonia en particular, que es lo que más últimamente les gusta, que es Tresca. Así que nos vamos a tomar un café y volvemos cuando diga Silvia. Venga, para.